Amén. Gracias, Jesús. Dios os bendiga. Dios os bendiga por estar aquí. Podríais estar en casa calentitos, pero habéis escogido estar aquí. Así que gracias, Señor. Podemos hacer una oración en esta noche para que el Señor nos ayude a estar receptivos a su palabra. Señor, muchas gracias, Dios mío, por estar aquí en medio nuestro, porque tú te has comprometido en estar presente donde nos reuniéramos en tu nombre. Hoy lo hacemos, esta noche lo hacemos aquí, y queremos honrarte con nuestra presencia y queremos recibir un poco más de ti, más de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu verdad. Señor, que tú sigas transformándonos a tu imagen y semejanza, que podamos ser reflejos tuyos, que podamos cumplir la misión que tú nos diste de ser luz y sal en este mundo, que muchos puedan verte a ti a través nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos especialmente interesados en que la llama, digamos, del evangelismo, el fuego del Espíritu que transmite, que sale de uno, sale de la casa, sale de la iglesia, sale de nuestras cuatro paredes para extenderse. Queremos que esa llama siga creciendo y se vea. Queremos, Dios conoce nuestro corazón porque Él lo ha puesto en nosotros. Queremos que este lugar sea un lugar de evangelización. Así que yo os pido que por favor estéis orando por esto. Estéis orando para que el Señor mismo pueda traer, aunque nos use a nosotros, el Señor pueda traer gente a recibir su palabra, a recibirle a Él, a recibir de su naturaleza, de sus promesas, y esto pueda ser un lugar de encuentro para muchos que quizá ni saben que existe, pero pueden estar aquí y pueden recibir esa revelación. Dios me ama, Dios se compadece de mí, Dios me extiende su mano, Dios me rescata. Queremos que muchos sean rescatados. Y queremos que esta ciudad también, con, no sé, 90.000, 100.000 habitantes, no sé cómo está ahora mismo, pero que pueda tener la oportunidad que a través de su iglesia, a través de nosotros los creyentes, sea bendecida, sea tocada, sea llamada por el Señor. Bien, vamos a entrar hoy en Lucas, en el capítulo 19, vamos a ver un caso que todos conocemos, muy interesante acerca de qué personas se acercarán a Jesús. ¿Qué personas son aquellas que van a ser movidas por el Espíritu para que tengan un encuentro con el Señor y sean rescatados? Así que hoy nos vamos a acercar a la historia de la conversión de Zaqueo. Dejadme presentaros el personaje, aunque ya lo conozcáis algunos o todos, no sé, pero Zaqueo era una persona de las que podríamos considerar mal vistas. Una persona rica, pero sus riquezas habían sido amasadas a base de cobrar impuestos, con lo cual no tendría muchos amigos, excepto aquellos que también se dedicaran a eso, ¿no? Entonces, para que entendamos la situación de Zaqueo, él era considerado un traidor al país, un traidor a la nación, porque él no cobraba los impuestos para Israel, sino los cobraba para el Imperio Romano. Así que tenemos a una persona que podríamos considerar como despreciable, recibiendo desprecio, menosprecio, prácticamente a lo largo de toda su vida, de toda su carrera.
Era una persona que no era aceptada en la sociedad como honorable, era una persona mal vista, era una persona que podríamos considerar estaba marginado, no por su economía, porque tenía más dinero que la mayoría del pueblo, pero sí por su dedicación, su trabajo y por esa actitud que se consideraba dentro de la nación de Israel como una actitud mala, negativa para el país. Así que ahí tenemos a un pecador, típico pecador, el que todos los días vive haciendo algo que es rechazado de continuo por los demás, visto como malo, visto como ilegal, visto como abusivo, visto como alguien que es un enemigo del país, un enemigo de la sociedad. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que aquí tenemos el primer factor que va a jugar a favor de ese pecador. Él sabe que los ojos de los que están a su alrededor no le miran bien. Él sabe que él es considerado alguien malo, que está continuamente acusado. Pero hay algo que se está moviendo en el corazón de Zaqueo y es necesidad de conocer a Jesús. No importa lo que tú hayas vivido en tu pasado, no importa las cosas que hayas hecho, los pecados que hayas cometido, lo despreciable que hayas podido llegar a ser, lo que te hayan acusado o lo que tú te estés acusando a ti mismo. Si tú tienes esto en tu corazón, la necesidad, el deseo profundo, genuino, auténtico de conocer a Jesús, ya tienes el primer ingrediente que te va a calificar para tener ese encuentro con Él. Lo primero que todos necesitamos, quizás tú estés pensando en un familiar tuyo, o en un amigo, o en un compañero, o en un vecino, es el malo de todos los barrios, que siempre parece estar haciéndole la vida imposible a los demás. Piensa por un momento, todo lo que esa persona necesita es hambre, necesidad espiritual de acercarse a Jesús. Así que cuando quieras, cuando te venga al corazón el hacer algo por esa persona, primero ora por él, ora por ella. Porque lo primero que esa persona necesita es hambre, sentir necesidad espiritual. Quizás yo debería de conocer a Jesús. Quizás yo me debería de acercar a una iglesia, o quizás yo debería de tener esa conversación con esta persona que me habló un día del Señor, o me habló de algo espiritual, de algo bueno. Yo necesito saber un poco más, yo quiero tener ese conocimiento. Esto estaba en el corazón de Zaqueo. Por eso nos dice, como acabamos de leer, que procuraba ver quién era Jesús. Ahora, no solo procuraba ver, no solamente estaba deseoso, ansioso, podríamos decir, por encontrar, por verlo, por tener quizá la oportunidad de hablar con él, aunque fueran unas palabras, quizá de preguntarle algo que él tenía curiosidad por saber o tenía necesidad de descubrir. Dice además en el versículo 4 que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle
porque había de pasar por allí. Así que lo que va a ocurrir es que Zaqueo tiene de pronto en su interior una activación de su fe. Activación de su fe. No se va a conformar con sentir una necesidad. Va a hacer algo al respecto. Va a correr, va a moverse, va a atreverse a pasar entre esa multitud que le critica. Va a atreverse a exponerse delante de un pueblo que le menosprecia, que le desprecia. No va a mirar nada más, no va a estar preocupado por todos aquellos a su alrededor que están seguramente criticándole, juzgándole. Su fe, su necesidad son mayores que la opinión pública. ¿Has visto cuántas veces la gente se frena de conocer al Señor porque parece que eso no está bien visto, parece que eso, no sé, no va con él, no va con ella? ¿Qué van a pensar los familiares? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo si de pronto saben que yo he empezado a ir a la iglesia, he empezado a leer la Biblia, he empezado a relacionarme con cristianos? ¿Qué pensarán? ¿Me pedirán cuentas? ¿Se meterán conmigo? ¿Empezarán a indagar? ¿Empezarán a hacer chistes? Mucha gente se frena, aunque tengan curiosidad, aunque tengan necesidad espiritual, luego se frenan por eso mismo. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Y cómo me va a ver mi familia? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a explicar? Pero Zaqueo va a romper con eso. Va a exponerse. Va a ir más allá. Él tiene una meta: conocer a Jesús. No importa si eso le supone una crítica pública, si le supone un mayor sentimiento de ser observado, de ser juzgado, de estar siendo criticado. Así que él va a correr y dice que se sube a un árbol porque era chiquitito de estatura y la gente no le permitía ver cuando pasaba Jesús porque había mucha. Y entonces va a ser el único seguramente que está subido en un árbol esperando a Jesús. Si te fijas bien, él está pagando un precio. Eso va a revelar que hay una fe viva, activa, que no se ha quedado en la necesidad, sino que está moviéndole a él hacia Jesús. ¿Sabes? Dios observa el corazón de cada persona. Seguramente tú y yo podríamos contar aquí nuestra experiencia de ese árbol. ¿A qué árbol nos subimos nosotros? Porque también nos encontramos con dificultades, con temores, con dudas, con sentimientos encontrados de, no sé, conflicto de intereses. Me interesa ir a la iglesia, me interesa leer la Biblia, me interesa relacionarme con los cristianos. ¿Va a ser eso bueno para mi reputación? ¿Va a ser eso bueno para la opinión que me he labrado, que tienen de mí? Zaqueo va a pagar el precio y se va a exponer. Fijaros, se sube a un árbol, con lo cual es todavía más la persona que da la nota. ¿Me explico? Se va a exponer todavía más. Va a quedar expuesto a la vista de todos. Mira quién está ahí. No me hubiera extrañado que la gente lo hubiera aprovechado para echárselo en cara. Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja, traidor. ¿Sí? No eres digno. Pero Jesús va a ver más allá
más allá de su pecado. Jesús va a verle con los ojos del Espíritu, descubriendo en él, en su corazón, la necesidad espiritual y la fe que ya está activa en él. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Yo no sé si Jesús lo dijo eso proféticamente como el Hijo de Dios que era, que ya tenía una revelación de su nombre, podría ser perfectamente, pero quizá no lo necesitaba, porque había escuchado algunas voces decir: Zaqueo, bájate, traidor. Es muy posible que no necesitara una gran revelación para saber quién era ese hombre que se había encaramado, se había subido al árbol esperando a que él pasara por allí. Así que cuando él llegó al árbol se paró. Si tu necesidad es genuina, si tu fe es una fe activa, no dudes que Dios va a tener un encuentro contigo. No lo dudes. Ora por tu familia, ora por tus amigos, tus vecinos. Que el Espíritu Santo pueda poner en ellos ese deseo sincero: yo necesito conocer la verdad. Yo necesito conocer a Dios. Y que se produzca de tal manera que se muevan. Te aseguro que cuando eso ocurra, Jesús vendrá a su encuentro. ¿Lo crees? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ahora fijaos lo que va a hacer Jesús. Lo primero que va a hacer Jesús es identificarse con él. Mira, alguien que estaba siendo criticado por todos, alguien que estaba expuesto a las miradas, a los ojos de la gente, que aprovecharían para recriminarle una vez más por lo expuesto que estaba. Porque ahora se le podía ver, en la multitud no se le podía ver, porque era chiquitillo. Pero ahora que estaba subido en el árbol, era una ocasión excelente para atacarle, ¿o no? Y ahora fijaros lo que va a hacer Jesús. Prácticamente se va a poner a su altura, se va a identificar con él. Esto es algo incomprensible de la gracia, de la misericordia y de la compasión de Jesús. Es que la gente, mucha gente, especialmente los religiosos, no podían comprender ese nivel de gracia. No podían comprender que alguien tan despreciado, alguien considerado malo, traidor a la nación, pudiera ser objeto de honor. ¿Me explico? Y lo que va a hacer Jesús en este momento es honrar a Zaqueo. Le va a dar un privilegio que pocos han tenido en Jericó. Jesús le va a decir esas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende. Seguramente Jesús estaba sufriendo de escuchar las voces de otros que criticaban a Zaqueo. Y le dice: baja del árbol. Desaparece de la vista de la gente.
Era como el Señor diciéndole, ahora que tú has mostrado que tienes necesidad de mí, que estás dispuesto a pagar el precio porque tu fe es auténtica, viva, está ardiendo dentro de ti, yo quiero protegerte. Baja, baja, desciende. Y no acaba ahí, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Esto era una cosa de rompimiento con toda la opinión pública. Dios es capaz de saltarse todas las normas, todo lo políticamente correcto, toda la opinión de la gente. Si sientes que te van a criticar, cuando tú te muevas sincera, genuinamente hacia Dios, Dios te acompañará. No importa. A Dios no le importa lo que la gente piense. A Dios le importa que tu alma sea salva. A Dios le importa que tú seas reconciliado con Él. Lo que Él está buscando es tu corazón, es tu espíritu, es unirse a ti, es que tú formes parte de Él, es que tú te reconcilies. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Te imaginas? Alguien que está continuamente expuesto a la crítica y de pronto el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, que hace milagros, que enseña al pueblo, que la nación está ávida de escucharle, que le rodea la multitud, que multiplica los panes y los peces, que abre la vista de los ciegos, que levanta a los cojos. De pronto se para exclusivamente para Él y le dice, quiero estar contigo, Zaqueo, quiero estar en tu casa, quiero tener un encuentro personal. ¡Qué oportunidad! Él no le iba a desperdiciar. Su fe era genuina. Y dice que se dio prisa y preparó lo que hubiera que preparar, porque le estaba deseando escuchar, tenerle en casa. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Ahora ya no criticaban solo a Zaqueo. Ahora, ¿a quién iban a criticar? A Jesús. ¿Sabes? Muchas veces hemos fracasado hablando de evangelismo porque también ha entrado en nosotros la duda, el temor, ¿y qué van a pensar de mí? Y si les hablo del Señor, ¿qué opinión van a tener de mí? ¿Me criticarán, me juzgarán, me menospreciarán, hablarán a mis espaldas, murmurarán de mí? Jesús no tenía ningún inconveniente en que los demás le vieran como que se rebajaba tanto. ¿Cómo es que Jesús se rebaja para estar con un pecador de este calibre? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, aquí no nos narra la conversación, pero estamos descubriendo los pasos que Zaqueo estuvo dando. Primero tenía la necesidad verdadera, genuina, sincera. Después tenía una fe viva, activa. No se iba a conformar con la necesidad, se iba a mover hacia el Señor. Y tercero, tenía una receptividad a Cristo. Y esto es lo que vemos, le prepara la casa, le prepara el encuentro, va y hace lo que sea para que Jesús se sienta bien. Y aunque no tengamos la conversación descrita aquí, me imagino que sería muy interesante, porque Zaqueo tendría un montón de preguntas y Jesús un montón de respuestas.
Cuando de verdad buscamos al Señor, el Señor nos responderá. El Señor comenzará a darnos respuestas. Esas respuestas que quizás no sabemos nosotros, incluso como discípulos de Jesús, muchas veces no sabemos responder. Quizás nos falte conocimiento de la palabra, quizás nos falte experiencia, quizás nos falte sabiduría, no sé. Pero incluso lo que nosotros no sabemos, Jesús se lo responderá. Quizá a través de ti o quizá a través de otros. Quizá a través de su palabra, quizá a través de su espíritu. Pero cuando hay hambre, necesidad de Él, y cuando nuestra fe está activa y estamos receptivos, Dios no nos dejará vacíos. Dios le dará esas respuestas, quizá a tu hijo por el que estás orando, o a tu padre, o a tus hermanos, o a tu vecino, ¿no? Quizás tu jefe, que te gustaría que fuera de otra manera y conociera al Señor. Lo que Él necesita es activar su hambre, tener hambre de ese encuentro. Seguro que fue una conversación tremenda. Ojalá hubieran tenido grabadores, ¿verdad? Alguien con un móvil allí para grabarlo, ¿no? Ahora tendríamos un momento especial, ¿verdad? Lo podríamos poner aquí. Pero fijaros las consecuencias. Aunque no esté la conversación, lo que sí está es el fruto, el resultado en Zaqueo. ¿Cuál es el resultado cuando una persona tiene hambre, una fe viva y receptividad? El resultado es transformación. Transformación. ¿Sabes? Si no hay transformación, permíteme que te diga que no tenía una fe tan viva y, por supuesto, poca receptividad. No porque no tuviera necesidad, tenía necesidad, pero tenía un inconveniente mayor que su necesidad. No querer pagar el precio. Toda transformación demanda el pago de un precio. No hay transformación sin renuncia. No hay transformación sin obediencia. No hay transformación sin que la fe se avive. Porque Dios demanda obediencia. De otra forma, estaremos frustrando el propósito divino. Estaremos deteniendo el proceso de salvación. Estaremos impidiéndonos a nosotros mismos la reconciliación verdadera. Pero no era el caso de Zaqueo. Zaqueo iba a seguir adelante. Iba a permitir que la palabra de Jesús produjera en él transformación. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Escucha bien, ¿cuándo declara Jesús que la salvación ha entrado en esa casa? ¿Cuándo declara Jesús que la salvación ha entrado en Zaqueo? Zaqueo estaba en el proceso
Primero con su necesidad, su hambre. Su hambre era parte del proceso. Después venía el avance del proceso, su fe activa. Él se iba a mover en medio de esa multitud y se iba a exponer, iba a subir al árbol, iba a recibir las miradas críticas, las palabras desagradables, los juicios. Iba a hacer algo más en ese proceso. Iba a estar receptivo, recibir a Jesús. No es suficiente con recibir a Jesús. Faltaba un elemento más. Ser transformado. ¿Y cómo descubrimos que se dio esta transformación en Zaqueo? Por sus hechos, sus palabras y sus hechos, por su determinación. Ya he descubierto cuál es el problema conmigo. La gente me lo había dicho muchas veces, me habían criticado por ello, pero ahora Jesús me lo ha revelado a mi corazón, porque yo necesitaba escucharlo de Él. Y ahora la palabra de Dios ha venido a su corazón para decirle: Zaqueo, eres pecador. Zaqueo, te has apartado de Dios. Zaqueo, has caído en la trampa del materialismo. Zaqueo, estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Zaqueo, vuélvete, Dios te ama. Él quiere darte una vida auténtica. Dios se quiere reconciliar contigo. Dios quiere darte las verdaderas riquezas, el sentido auténtico, el propósito por el cual Dios te creó. No es para hacer lo que estás haciendo. Esas son las palabras que Zaqueo necesitaba escuchar de Jesús. Y una profunda convicción caló en su alma, de manera que se levantó de nuevo, se expuso delante de todos y dijo: quiero que veáis que estoy arrepentido. Quiero que todos sepáis que mi vida a partir de ahora ya no será igual. Deseo ser transformado. Es cuando uno entra en ese proceso, en ese camino, que ya no es quiero conocer a Jesús, ahora quiero ser transformado por Él. Ahora quiero que mi vida cambie. Ahora ya no quiero ser yo, ahora quiero ser lo que Dios quiere que sea. Ahora ya no quiero cumplir mis sueños, quiero que Dios cumpla sus sueños en mí. Ya no me conformo con una vida superficial, material. No es por la gente, no es porque... No, Zaqueo ya tendría la piel endurecida a las críticas. Es porque él necesitaba lo que nadie más podía darle: el sentido eterno, la paz verdadera, la visión auténtica de la vida, y había conocido a Jesús. Ahora ya no sería el mismo. Ahora él estaba dispuesto a pagar ese precio. ¿Puedes ver la diferencia entre Zaqueo, un rico, pecador, materialista, traidor a la nación, y aquel joven rico que había venido a Jesús, que era una persona con muy buena reputación, una persona que desde pequeñito había cumplido los mandamientos, una persona
considerada socialmente recta. Y también había tenido ese hambre, porque también vino a Jesús. Él tenía necesidad y corrió hacia Jesús. Y fue en busca de respuestas. ¿Te das cuenta del paralelo entre Zaqueo y el joven rico? Zaqueo era pecador. El joven rico seguramente se consideraba una muy buena persona, una persona de clase, excelente, un buen ciudadano, etc. El problema del joven rico es que cuando llegó el momento de pagar el precio, de ser transformado, no lo aceptó. Él no se dejó transformar por Jesús. ¿Por qué? Porque eso hubiera supuesto renunciar a sus riquezas. Hubiera sido demasiado para él, lo cual significaba que él tenía en sus riquezas su Dios. Seguramente su religiosidad, su cumplir las normas, eran una forma de ganarse la vida. ¿Sabes que hay mucha gente que no quiere a Jesús, pero quiere los principios de la Biblia? Porque eso le hacen parecer bueno, porque eso le hacen parecer honrado. Porque además funciona, porque tú pones en marcha esos principios bíblicos y ves que funcionan. Que si eres amable con la gente te va a valorar más. ¿Cuántos libros hay escritos acerca de potencial tu potencial? Y muchos de ellos lo que hacen es extraer de la Biblia aquellas cosas que funcionan. Y las ponen en práctica y se enriquecen, porque es más fácil con los principios bíblicos cuidar a una clientela, ¿o no? Si tú eres amable con tus clientes, si tú les llamas, si tú les cuidas, si tú les apoyas, les ayudas, ¿qué pensarán de ti? ¡Qué buen hombre! ¡Qué persona más excelente! Te estás ganando clientes, pero puede ser solamente una estrategia, ¿o no? Puede ser solamente que lo leíste en el último libro que compraste acerca de cómo ayudarte a ti mismo, cómo ser un gran vendedor, cómo hacerte rico. Y lo pusiste en práctica y empezaste a ver que funciona y empezaste a ganarte clientes. Pero eso no significa que esa persona está sometida a Cristo. Este seguramente era el problema del joven rico, que tenía muy buenos principios, pero su Dios era su dinero. Su Dios era el materialismo. En quien confiaba era en su dinero. Cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, entrega tus bienes a los pobres, ven y sígueme. Eso fue una prueba clave que para él resultó imposible. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Veis la diferencia entre Zaqueo?
¿Ves también por qué Jesús busca a los pecadores? Jesús no tiene inconveniente ninguno en sentarse, en acompañar, en entrar en la casa, en comer, en pasar un buen tiempo con los pecadores. No importa lo pecadores que hayan sido, no importa la opinión de la gente, no importa lo que haya pasado con sus vidas. Lo único que importa es que esas personas estén dispuestas a ser transformadas. Si alguien está dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios, Jesús le transformará. Jesús hará todo lo necesario para que seamos transformados a su imagen y semejanza. Por eso leemos esta escritura del versículo 9 de Lucas 19, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta persona. Hoy ha venido la salvación. Hoy lo podemos ver. Hoy tenemos pruebas de que está la salvación aquí. ¿Por qué? Porque hay transformación. ¿Estás seguro de estar siendo transformado por la palabra de Dios? Porque si tú no sientes que estás siendo transformado, tienes que solucionar esto. Jesús ha venido para salvarnos. Pero ¿sabes de qué nos quiere salvar Jesús antes de nada? Nos quiere salvar de nosotros mismos. Jesús te quiere salvar de ti mismo, porque tú puedes ser tu peor enemigo. Las cosas que tienes en tu mente, en tu corazón, las cosas que albergas, que quizá piensas que son verdad, pero son mentira. Quizá piensas que estás en buen camino y estás perdiéndote. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo leo la Biblia, yo toda la mañana en el WhatsApp veo el devocional. Pero esa no es la cuestión. Todas esas cosas son buenas, pero son insuficientes. ¿Y eso qué significa para tu vida? ¿Está transformándote? ¿Puede ver la gente que vive contigo que tú estás creciendo en Cristo? ¿Puede ver que tú eres cada vez más como Jesús? ¿Puede ver que tú tienes el deseo de agradar a Dios antes que a ti mismo? Estamos hablando de transformación. ¿Podemos meditar en eso, hermanos? Solo cuando somos transformados por la palabra de Dios, hemos dejado el camino ancho que conduce a la perdición y tomado el estrecho, el que conduce a la vida. Si alguna vez te has preguntado qué quería decir Jesús, quería decir Jesús de vivir en la sociedad y dejar de vivir, irnos a tener un campito por ahí con unas lechugas y unos pollos para no estar en la ciudad y no contaminarnos con las luces. No, Jesús no se refería a eso. Jesús estaba en medio de la ciudad, Jesús estaba en Jericó. A lo que Jesús se refiere es el camino de la transformación.
Solo cuando entramos en ese camino podemos decir, la salvación ha llegado a mi casa. La salvación de Cristo me ha alcanzado. Ahora el cielo y la tierra tienen pruebas de ello. Ya no soy el mismo. Ya no hago lo que hacía. Ahora estoy aprendiendo a ser como Jesús. Amén. Así que si no has llegado a ese punto, si no estás seguro de que tu vida está realmente siendo transformada, me gustaría que pudiéramos hacer una oración por ello. No te conformes con menos que una transformación activa que la palabra de Dios, por su Espíritu, va a producir en tu corazón, en tus hábitos, en tu forma de vida, en tu comprensión de las cosas. Dios te está llamando a ser una nueva criatura en Cristo. Él quiere cambiar todo. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Trátalo con el Señor en este momento. Mira un poco en tu corazón qué es lo que te está motivando. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Estás seguro de haberle dado tu vida a Él? ¿Estás seguro de haberte puesto en sus manos para que Él te transforme? ¿Estás seguro de estar recibiendo la palabra de Dios como instrucciones para ese cambio? ¿Estás seguro de obedecerlas? ¿Estás seguro de que cuando la gente se encuentra contigo, está viendo algo de Jesús en ti? Señor, como Zaqueo, en ese encuentro contigo, en ese encuentro milagroso, celestial, como el de la mujer de Samaria en el pozo, también Zaqueo se acercó a ti en busca del agua viviente. La bebió y fue transformado. Señor, queremos ser transformados. Queremos, Señor, que tú cumplas tu propósito, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Queremos ser un reflejo tuyo. Queremos ser una luz en nuestro hogar, en medio de esta sociedad. Señor, si nos hemos olvidado de esto, si estamos siguiendo la corriente de este mundo, Dios mío, ayúdanos a salir de en medio de ellos, a ser salvos de esta perversa generación. Ayúdanos, Señor, a entrar en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos, a sujetarnos a tu palabra para ser transformados. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por haberte hecho uno como nosotros, por haber venido a nuestro encuentro, Señor, por habernos revelado la verdad. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por
por habernos revelado al verdadero Dios, para que pongamos en Él toda nuestra confianza. Transfórmanos, Señor, conforme a tu semejanza, conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.